Ciudades sustentables es el tema esta mañana en Telereportaje. Vamos a platicar con el especialista, el ingeniero Alfonso Vélez Iglesias. Hospital AIR presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Me da mucho gusto recibir en cabina al ingeniero Alfonso Vélez Iglesias, como decía yo, especialista en estos temas de ciudades sustentables. Bienvenido a Telereportaje. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en esta hermosísima ciudad de Villahermosa. Muchas gracias. Vamos a platicar también con Nayeli Aguilar Zurita, que es coordinadora de movilidad del municipio de Centro, y con el licenciado Juan Carlos Castillejos, vocero del municipio. También bienvenidos. Gracias, buenos días. Empezamos por el principio. Es un tema que hemos abordado en distintos momentos en Telereportaje, pero no está de más, Alfonso, retomar qué son las ciudades sustentables. Bueno, las ciudades sustentables son ciudades hechas a escala humana. Desgraciadamente, desde finales de los 60 cambiamos la cultura de ser ciudad. Empezamos con una expansión, ¿no? Con este tema de los suburbios, de expandir las zonas residenciales, de separar las zonas residenciales de las zonas de entretenimiento, de las zonas de trabajo, y esto empezó a segregarnos como ciudadanos, a dividirnos, a dejar de que nos viéramos a los ojos y a dejar de ser comunidad. Y las ciudades sustentables no solo se tratan de tener ciudades verdes, de tener gestión de recursos y gestión de medio ambiente. Se tratan de regresar la comunidad y de regresar esa sensación de conocernos, de vernos, de interactuar entre nosotros y de poder estar y permanecer, no solamente de trasladarnos del punto A al punto B. Y hacerlo rápido y sin contaminar, sino se trata de recuperar las relaciones humanas. Sí, claro. La interacción, el vínculo de ciudad, ¿no? Es todo esto. Que se antoja difícil porque según lo que van reportando el Secretariado Ejecutivo, el INEGI, uno de los principales problemas que se tienen en las ciudades son los conflictos con los vecinos. Partamos de ahí. Es un tema complejo. Justo eso. O sea, uno de los principales beneficios de lograr una ciudad a escala humana es precisamente el incremento de la seguridad. O sea, si tú tienes una ciudad con gente caminando, con gente que se puede ver a los ojos, que puede interactuar entre ellos, que puede convivir nuevamente, incrementa la seguridad. Esto es un hecho probado en todo el mundo, en ciudades de primer nivel, en ciudades en vías de desarrollo, en diferentes partes del mundo. Entonces, es justo eso. Si dejamos de convivir, si dejamos de comunicarnos como seres humanos, y ni siquiera es una interacción de amigos, no estoy hablando acá de que seamos amigos, simplemente son esos mensajes visuales, esos mensajes con el cuerpo incluso, ¿no? Para poder interactuar. Oye, regresar a lo elemental, los buenos días, las buenas tardes, las buenas Claro. noches, que ya no se dan. Yo, por ejemplo, de pronto voy a una oficina y bajo escaleras y me topo a gente y todo el mundo se ignora. Claro. Es impresionante lo que estamos viviendo hoy. Ni siquiera los buenos días o buenas tardes se dan ahora. Así es. Y es que si tú sales de tu casa, te subes a tu vehículo y vas ocupando un espacio de 25 metros cuadrados completamente aislado de la sociedad, llegas a tu destino, te bajas de tu vehículo y te pones a hacer tu trabajo, pues estás completamente aislado de la ciudad. Y agregamos el tema del celular, que ya prácticamente centra o atiende toda nuestra concentración y atención. Claro, estamos más atentos de lo que pasa a kilómetros o de gente que está a kilómetros de los que están junto a nosotros, ¿no? 8 de la mañana, 50 minutos. ¿Cómo resolver este problema? ¿Cómo volvernos una ciudad sustentable cuando hay una realidad, un crecimiento sin planeación y una serie de circunstancias en el entorno que hacen difícil que se pueda dar este escenario? Claro, es extremadamente complejo, pero los pasos se tienen que dar. Es decir, no podemos seguir creciendo así. La emergencia climática nos demanda cambiar el modelo de planeación de las ciudades y esta tiene que ser con observación también. Es decir, no solamente tener un plan y llevarlo a cabo, hay que tener un plan
llevarlo a cabo, pero observar cómo está funcionando. Siempre hay que tomar mediciones, ver cómo resultan las implementaciones que vamos a hacer ajustes y volver a funcionar. Las ciudades son dinámicas, tenemos que estar todo el tiempo innovando. Y cada caso es diferente. Cada caso es diferente, incluso dentro de países que creemos que son muy iguales, ¿no? En la conferencia que voy a dar hablo de la experiencia que tuve. Yo llevo 16 años de mi vida dedicándome a esto, pero el año pasado tuve una experiencia académica y de vivir en ciudades que se dedican mucho a esto, ¿no? Estuve viviendo en Holanda, en Copenhague, e incluso ciudades que están dentro de Holanda son muy diferentes. O sea, podemos pensar siempre en Ámsterdam, pero Ámsterdam es muy diferente a Utrecht, es muy diferente a Delft, es muy diferente a Eindhoven, es muy diferente a Göttingen. Entonces, tenemos que adaptar las soluciones a cómo es la ciudad en particular, ¿no? ¿Qué se puede hacer en una ciudad como Villahermosa? Híjole, yo la verdad estoy enamorado de esta ciudad. Ayer platicaba con Nayeli que me hizo el enorme favor, aunque llegué bastante tarde, de invitarme a rodar. Ahí no sé cuánto habremos rodado, unos 6 kilómetros más o menos. Y le decía, oye, aquí se te cae una naranja y al otro día hay un árbol con naranjas donde se te cayó la naranja. Eso es una bendición. O sea, tienen una ciudad que podría ser un ejemplo mundial en cuestión de gestión del medio ambiente a través de islas o corredores de enfriamiento, aire limpio, bajo ruido y gestión de agua de lluvia. ¿Y cómo logras eso? Eso lo haces simplemente plantando árboles, pero para plantar árboles necesitas espacio público. O sea, no hablamos de plantar árboles solamente en espacios, o sea, en los parques, que tienen unos parques preciosos aquí. Pues sí, eso está bien, hay que hacerlo, o fuera de la ciudad. No, hay que hacerlo en la zona urbana. Y para hacerlo en la zona urbana hay que rescatar ese espacio público. Pero está ocurriendo lo contrario en la zona urbana. Estamos tirando árboles para construir. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que hacer es empezar a rescatar ese espacio público que hoy es desperdiciado o es utilizado solamente por el 15-20% de la población para poder desplazarse y hay formas muy efectivas de hacerlo, o sea, y muy sencillas. Por ejemplo, acabamos de hacer un programa en Puebla, el programa de movilidad urbana sustentable para el centro de la ciudad de Puebla, que es una zona histórica, la zona de monumentos, es patrimonio de la humanidad. Y fíjate qué sencillo. No estoy diciendo que aquí, que es algo que se pueda aplicar aquí, como bien tú decías, hay que revisar cada caso, pero simplemente para ejemplificar cómo sí tenemos espacio. En esta zona de monumentos detectamos que sustituyendo un lugar de estacionamiento solamente en las calles donde se permite estacionamiento en el centro histórico, cada 3 lugares, es decir, tienes 3 cajones de estacionamiento y luego sustituyes uno por un árbol y luego tienes otros 3 lugares, sustituyes uno, solamente en la zona de monumentos podríamos plantar 500 árboles. Ahí está el espacio. En lugar de tener ocupado un espacio por un vehículo de acero, ¿no? 25 metros cuadrados desperdiciados, tenemos una sustitución y ahora tendríamos 500 árboles en toda la zona centro del municipio de Puebla. 8 de la mañana con 55 minutos. Muchos dicen hay que generar vialidades para las ciudades. Uh-huh. Las ciudades crecen, más población, más vehículos, más transporte público. ¿Qué opinas tú de esto, de las vialidades que se requieren? Sí, construir más carriles, construir más segundos pisos, construir más distribuidores viales. Lo único, siempre que me hacen esta pregunta, la respuesta es: ¿qué ciudad en el mundo ha resuelto el tema del congestionamiento vial haciendo estas medidas? ¿Los Ángeles? Es un gran estacionamiento. O sea, la zona donde hicieron segundos pisos en la Ciudad de México. Pero tampoco. Sí ayuda a que sea más fluido. No. El tema es que cuando tú construyes más carriles, más distribuidores viales, lo único que estás haciendo es inducir más tráfico. Ninguna ciudad del mundo ha resuelto sus problemas de tráfico haciendo más vialidades. Entonces, y es un tema muy fácil, es un tema matemático, es un tema de espacio. A ver. Es un tema de que debemos de cambiar la pregunta de mover
más vehículos en menos tiempo, porque no hay espacio suficiente para hacerlo. El promedio de ocupación en México es de 1.3, 1.4 personas por viaje en vehículo particular. Entonces, otra vez, si tienes 25 metros cuadrados para mover 1.2 personas, no hay espacio que alcance. Entonces tienes que cambiar la pregunta y pasar, ¿cómo podemos mover, en lugar de más vehículos en menos tiempo, cómo podemos mover más personas de una forma más eficiente, más segura y más sustentable? Entonces el espacio que ocupa, por ejemplo, 200 personas caminando, es de, no sé, 25 metros. Y en 1.4 personas por vehículo es de más de 1.4 kilómetros en un carril. Entonces no hay espacio para hacerlo. O la bicicleta. O el transporte público. O el transporte público. La única forma de resolver el congestionamiento vial es mejorando el transporte público e integrando la movilidad activa, es decir, la movilidad peatonal y ciclista, al transporte público. O sea, no es el transporte público, los viajes peatonales y los viajes ciclistas. No son 3 modos de transporte, es uno solo. Los dos últimos, es decir, el transporte público, debe ser alimentado por los viajes peatonales y por los viajes ciclistas. Todos iniciamos nuestro viaje caminando y terminamos nuestro viaje caminando. Entonces, tener infraestructura peatonal para poder comunicar y para poder conectar al transporte público es la clave. Si tú te vas a las mejores ciudades ciclistas del mundo, como, las grandes ciudades ciclistas del mundo, Ámsterdam y Copenhague, yo siempre digo Copenhague y todas las ciudades holandesas, la magia no es solamente la infraestructura ciclista. La magia en todas esas ciudades es la conectividad entre los viajes ciclistas y el transporte público. No se podría entender una ciudad eficiente, sustentable y con bajo congestionamiento que no haga esto. 8 de la mañana, 58 minutos. En una ciudad como Villahermosa, ¿en cuánto tiempo se podría ir caminando hacia una ciudad a convertirse en una ciudad sustentable? Hacemos la pausa y regresamos con eso. Está con nosotros el especialista, el ingeniero Alfonso Vélez Iglesias. ¿En cuánto tiempo Villahermosa podría convertirse en una ciudad sustentable? Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Seguimos platicando con el especialista Alfonso Vélez Iglesias, especialista en ciudades sustentables. Pues mira, es un proceso y todos los procesos de cambio llevan su tiempo y tienen que pasar justo este tiempo de maduración. Pero hay que iniciar, es decir, tenemos que iniciar acciones paralelas, acciones conjuntas que vayan en ese sentido. Y aquí hay un tema que es importantísimo para poder lograrlo. O sea, no solamente es tener un proyecto bien realizado técnicamente, implementarlo perfectamente. O sea, hay fases previas y la fase previa para poder lograr una ciudad sustentable en el menor tiempo posible es la comunicación. Y para poder lograr una comunicación efectiva, de la que tú eres experto, hay que tener datos. Si nos ponemos a discutir percepciones, tú vas a tener una percepción y yo voy a tener otra. ¿Cuál es la buena? No hay forma de ganar un debate con percepciones. Por lo tanto, yo sí lo que recomendaría es tener la información, tener los datos transparentes, auditables, científicamente obtenidos, para poder gestionar estos cambios. Si podemos tenerlos antes con datos, los durantes con datos y los resultados con datos en una evaluación de política pública, los cambios pueden ser mucho más rápidos. La mayor dificultad que se puede enfrentar, Alfonso, será la mentalidad de la gente, las resistencias que pueden tener al cambio, a entrar en un modelo sustentable. Sí. ¿A entenderlo tal vez? Yo creo que es a aceptarlo, ¿no? Y esto no es un tema particular de Villahermosa, sucede en todo el mundo. En todo el mundo. Es una lucha constante por el espacio público. Y en este sentido, pues la mejor defensa es precisamente sustentarlo con información efectiva. No con yo creo, yo pienso, vamos a ver cómo resulta. Sino esto es lo que está sucediendo. Primero saber qué está sucediendo ahora y proyectar lo que sucederá y después medirlo una vez implementado. Es lo más importante.
Rubén Rodríguez Pasos te pregunta, Alfonso, ¿qué opinas de los pochimóviles a gasolina o serían mejor eléctricos? Y si serían beneficios, alguna de las opciones para controlar la velocidad. Son como unas motos que han adaptado, exacto, que aquí le llamamos pochimóviles. Ok. Que de hecho estaban autorizados, nos decía el secretario de Movilidad, 2,000 y hay 17,000, me parece que era la cifra, una cosa así disparada de pronto. Híjole, te cuento ahí, hay un tema padrísimo que sucede en la Ciudad de México. Todos hablan del tema de los scooters, las bicis compartidas, ¿no? En la Ciudad de México, que realizan alrededor de 20,000 viajes diarios en la Ciudad de México. Para mí son soluciones que ayudan. Pero hablando justo de los mototaxis en las periferias de la Ciudad de México, sobre todo con el Estado de México, hay 500,000 viajes que se realizan en mototaxi. 500,000. En estas ciudades dormitorio, ¿no? Donde las personas adultas salen a trabajar, dejan a sus hijos, etcétera. Hay 500,000 viajes en mototaxi. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por el costo? Claro, ¿la facilidad? Es un costo, es incluso ahí ya hay una convivencia, ¿no? Yo conozco historias de gente que manda a sus hijos ya con su chofer de confianza al colegio, los hijos, esta persona los recoge en el colegio, los regresa a su casa, ya es un tema de convivencia. ¿Qué están haciendo en la Ciudad de México? Hay ahí un proyecto muy ambicioso para cambiar todos estos mototaxis a bicitaxis eléctricos. Esto sería un gran cambio. Imagínate reducir 500,000 viajes motorizados diariamente, ¿no? Por bici viajes eléctricos. Y esto, las asociaciones que tienen a cargo estos mototaxis están súper a favor del proyecto. Incluso dicen ellos mismos, oye, nos pasamos aquí hasta 10 horas en la moto. Y vamos respirando todo esto que nosotros mismos estamos generando. Claro. Y además no nos movemos durante 10 horas. Un aire muy contaminado en la Ciudad de México, en el Estado de México. Municipios en particular de locura. Iztapalapa, por ejemplo. Me decía uno de ellos, mira mi panza, ¿no? Mira cómo estoy. Estoy 10 horas sentado en una moto. Imagínate que yo pudiera, aunque sea asistida por el tema eléctrico, que yo pudiera estar activo 10 horas. Sí, de repente pedalearle, ¿no? Sí. Sería un gran cambio, no solamente en cuestión de salud, digamos, por aire, ¿no? de contaminación, sino en cuanto a salud por la movilidad que tendría, ¿no? Y una alternativa para Villahermosa y para Tabasco, porque no es solamente en el municipio del centro donde se tienen los pochimóviles, sino prácticamente en todo el estado, sería esto, cambiar el modelo de mototaxi a un esquema de bicitaxi eléctrica. De bicitaxi eléctrica. Ahora los temas de motores eléctricos, ¿no? Se puede decir una marca. Bosch tiene un motor impresionante que puede tener el torque suficiente para arrastrar una familia completa en la parte trasera de la bici, ¿no? En la cabina trasera. Y eso evitaría también que fuera en exceso de velocidad, ¿no? Claro, y que circulen por lugares donde no deben circular. Estás limitado a 25 kilómetros por hora, ¿no? Que es Oye, ¿y los costos para una bici eléctrica de estas características? ¿Es más barato que usar una moto o es más caro? Bueno, que usarla es más barato. Que el costo inicial de la inversión es más costoso, o sea, cuesta más. Ahora tenemos motos muy, muy económicas, ¿no? Pero ahí es donde, digo, sin meterme en temas políticos, hay que verlo como un tema de política pública. Claro. ¿No? Entonces, finalmente es un sistema de transporte que podría entrar en un tema habría que analizar las opciones, pero podría entrar en un tema de subsidio o de financiamiento para poder adquirir las unidades. Ayudar a la gente que se dedica a esta actividad, que ya tiene pochimóviles, para reconvertirlos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en la Ciudad de México? Oye, pues qué interesante, en serio, este tema es apasionante, pero además estamos hablando de muchas cosas a la vez: cuidar el medio ambiente, tener una actividad física y la vinculación de nuevo con la gente, porque pues hemos perdido el contacto. Insisto, el celular creo que es de lo peor que nos ha pasado, porque bueno, nos ayuda mucho, son oficinas ambulantes, pero también llega un momento en que nos atrapa y nos secuestra y nos saca de toda la realidad, nos evita que
volvamos al contacto, vemos a gente en los restaurantes, por ejemplo, en vez de la convivencia, la plática, todos con el celular en sus asuntos. Claro. Por decir algo. Sí. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos para poder diseñar ciudades a escala humana. Alfonso, tú hoy vas a dar una conferencia aquí en Villahermosa. ¿Nos cuentas al respecto o tú, Nayeli? Sí. A ver, Nayeli. Hola, buenos días. Sí, mira, hoy vamos a tener la conferencia Construyendo una ciudad sustentable, infraestructura verde para todos, precisamente de lo que estábamos hablando, de este tipo de infraestructura que necesitamos. Va a ser en el auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, el CIBE, conocido en la UJAT, en la zona de la cultura, en la Avenida Universidad, hoy a las 5:30 de la tarde. Esperamos a todos los ciudadanos que están interesados en hacer una ciudad, es abierto, es al público, una ciudad sustentable, y bueno, esto permitiría escuchar más a fondo todas las ideas que el Ayuntamiento del Centro, a través de nuestro presidente municipal, licenciado Evaristo Hernández Cruz, que ya estamos trabajando en ¿Hay cosas de los que mencionaba Alfonso que ya están haciendo en esta administración? Sí, desde luego, estamos haciendo todo el proyecto de plantado de árboles. Llevamos alrededor de 100,000 árboles plantados. El proyecto es de siembra de árboles en toda la ciudad. Si observas por la ciudad, encuentras pequeños arbolitos sembrados con una carcasita naranja, son los árboles del ayuntamiento. Pues estamos continuamente plantando árboles. Tenemos proyectos también en cuanto al diseño de banquetas, de calles. Tenemos para este año proyectados varios kilómetros de banquetas con accesibilidad universal. Desde luego también tenemos todo el tema de gestión de residuos que también ya estamos trabajando. Entonces hay cosas que ya estamos haciendo en el tema sustentable, pero es muy importante comunicar con la ciudadanía para que esos temas sean bien tomados y volvamos a hacer otra vez la ciudad que disfrutó tu padre, que disfrutaron nuestros abuelos, que era donde convivíamos con las ventanas abiertas y con las puertas abiertas y nos veíamos. Por ejemplo, los arbolitos que van sembrando por la ciudad, ¿los cuida la gente, los destruye? ¿Qué pasa ahí? Tengo curiosidad al respecto. Pues mira, en algunas zonas depende, cuidan los arbolitos, pero bueno, nosotros en el Ayuntamiento del Centro tenemos áreas especializadas para el cuidado de esos árboles. Juan Carlos Castillejos. Perdón, buenos días. Hay un programa que se llama Sembrando Alimento en tu Colonia. Ahí el programa, aparte de que se hace una georreferenciación de cada árbol que se planta, está debidamente checado a través de la Dirección de Medio Ambiente y Participa Desarrollo. Y al mismo tiempo, si bien recuerdas, Manuel, se les entrega un certificado a la familia que debe de hacerse cargo de ese árbol. Igual, cuando se realiza el trabajo en las escuelas y en los parques, se busca entregarle un certificado de especie de adopción de ese árbol para que lo cuide, para que lo vaya checando. Efectivamente se han sembrado árboles como por ejemplo en el periférico, que ahí son árboles más para dar sombra, para estos espacios diríamos de refrigeración, de protección del gran sol que tenemos aquí. Y sí se mantienen muchos árboles, también es necesario decirlo, es importante decirlo, hay gente que no lo cuida, hay gente que pasa sobre ellos cuando está chiquito el árbol y al ratito pues ya es un problema. Incluso esta decisión de ponerles un tubito naranja de protección fue derivado porque los trabajadores que a veces llegaban a podar el pasto, se los llevaban, no veían que estaba en la planta y se le llevaban el arbolito. Bueno. Entonces hubo que hacerse un trabajo, es un trabajo que se vio en Mérida y se trajo la idea para acá, un compañero lo propuso y de inmediato se tomó la decisión por parte del presidente. Es todo un trabajo en conjunto, el concepto de las vialidades, como bien decía Nayeli, estas banquetas que se están haciendo, ya hay vistes alrededor del mercado, la zona de Usumacinta, que también se procura que tenga esta línea para los débiles visuales, que también puedan usarlo para bicicleta más adelante, porque viene... Está el proyecto, ¿no? Hay un proyecto ahí. Y está también el esquema de esta capacitación
a los transportistas, que ayer se anunció efectivamente. Comentábamos hace rato, sí, ¿no? que Para ayudarlos a ser felices y den mejor servicio. que todos la lo gente, vamos a agradecer y que mucho. la gente sea feliz. Esa, al final de cuentas, la lucha del mundo, del ser humano, es ser feliz. Ojalá lo logremos. Que Pero tendría que ser la meta, ¿no? La el meta, objetivo de todos, ser felices. Así es. Ojalá. Bien, entonces, en cuanto al centro histórico, rápidamente, antes de irnos a la pausa, ¿se tiene pensado cerrar vialidades y convertirlas en peatonales? Siempre ha existido la idea del alcalde desde que fue alcalde la primera vez, por eso desarrolló ciertas obras en el centro de la ciudad, sobre todo en la zona luz, que le llamamos, como un factor de que tú sabes que ahí se camina ya en las avenidas centrales de la zona luz, y aunque no se pueda, sí hay un reordenamiento del transporte público, apoyado por la Secretaría de Movilidad, que ha sido un trabajo aquí con Nayeli permanente, y han platicado con el nuevo secretario para comentarle estos proyectos. Que aquí decía, tiene mucho interés en este tema de la sustentabilidad y la movilidad de Narciso Oropesa. Así es, porque sabe de antemano que si no hacemos algo ahorita, les vamos a heredar, ya no a nuestros hijos, a nuestros nietos, una ciudad caótica, que de por sí sucede a veces en horas la pico. sentimos caótica, Villahermosa, tristemente, ¿no? Así es. Muy bien, pues ahí está la invitación. Hoy a las 5 de la tarde, el ingeniero Alfonso Vélez Iglesias hablando sobre esto, ciudades sustentables. Están todos invitados.